va a ser necesario también que lleven su maquinita calculadora para el examen, ¿no? A las Es 5 en punto estamos programados para el examen en el piso 12, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa que preguntarme con referencia al examen? Chicos, coméntenme si hay alguna cosa que quieren recordarme. Está todo claro, doctor. Ya, eso me parece bien, Emilio. Bueno, entonces hoy día vamos a tocar y nos vamos a despedir hasta el 24. Vamos a tocar un temita que ustedes lo conocen, pero quiero yo reforzar de alguna medida, sobre todo el contexto de este tema, ¿ya? A ver, entonces vámonos a la presentación. Vámonos a la presentación. Emilio, ¿cómo estamos? ¿Se ve la presentación? ¿Se puede ver, doctor? Ya, qué bien. Ahora tienen pantalla grande. Pantalla grande. Entonces, miren, quiero yo dar como una especie de primeros temas que abordamos en esto de problemas dominantes en salud, lo que es el método clínico, lo que ustedes tendrían que tener mucha experticia para la actividad hospitalaria fundamentalmente y también de consulta externa. En los primeros años en Salud Pública 2 tenemos una diferencia, ¿se acuerdan ustedes?, entre el método clínico y el método epidemiológico, que tiene la misma estructura, ¿no? El otro es para estudios epidemiológicos y este método clínico es para la actividad de la práctica médica hospitalaria fundamentalmente, ¿no? Y como ustedes ya se dan cuenta, cuando hablamos de método, estamos queriendo referirnos a los pasos que debemos seguir, ¿no es cierto? Son pasos sistemáticos, son pasos metodológicos los que debemos seguir en la clínica para tener una mejor asimilación de nuestra actividad. Entonces vamos a hacer una repasadita, entendiendo que ustedes esto lo conocen, ¿ya? Entonces, recordaremos qué es el método clínico. Método quiere decir pasos, los pasos que debo seguir, las fases que debo seguir. Pero estas fases y estos pasos que debo seguir siempre tienen que estar direccionados a aplicar el método científico. Por eso que la medicina es una ciencia, porque tiene la utilidad del método científico como base, ¿no es cierto? Entonces, aquí les digo, vamos a manejarnos en términos de aplicar el método clínico, pero en base a una corriente científica, ¿ya? Y esto se lo maneja habitualmente tanto en nuestra actividad de práctica clínica, ¿no es cierto? Y ustedes saben que hemos estado repasando la anterior semana con ustedes los tipos de estudio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Observacionales y experimentales, ¿no es cierto? Experimentales cuando vamos a intervenir nosotros algunas variables, ¿no? Experimental. Y observacional cuando vamos a utilizar nosotros todos los procedimientos que hemos estudiado con ustedes
en anteriores ROTE, especialmente en el ROTE de epidemiología analítica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la clínica, entendiendo lo que hemos ido repitiendo muchas veces con ustedes, un aforismo que les he explicado con detalle, ¿no es cierto? Que no existe enfermedades, que les he dicho, existe enfermos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora lo somático ha quedado reducido a una mayor incidencia de los aspectos psicológicos, digamos, ¿no es cierto? Más el paciente a veces no está tan enfermo de algún organismo, sino está enfermo del alma, de la mente, de sus actitudes. Y por eso hay que enfocar en esa orientación. No vamos a solucionar muchos problemas de salud, seguramente queriendo curar algunas deficiencias orgánicas. De repente solamente hay necesidad de tocar el aspecto de actitud, el aspecto de entender un problema, porque hasta podría ser razonable. Cuando un paciente se interna, nosotros en la actividad hospitalaria nos interesa muy poco indagar de cómo su familia de ese paciente que está interno está sobreviviendo en su casa. No nos interesa, muy poco abordamos eso. El paciente se sanará ya cuando sabe que su familia no tiene un ingreso económico para la alimentación de la semana, tiene compromisos para pagar de la casa, del transporte de sus hijos, de donde están estudiando los chicos, de su alimentación, de su transporte, de algunos gastos necesarios en la casa. ¿Podrá sanarse en el tiempo adecuado? Probablemente no. Y nosotros como médicos ignoramos ese campo importante que es paciente que tiene una dolencia orgánica, pero que la base de repente es en los problemas que tiene en su hogar. Y eso no nos va a permitir que se recupere adecuadamente y en los tiempos que queremos. ¿No es cierto? Por una parte. Por otra parte, también debemos considerar que cada persona es única. No ha existido ni existirá otro igual. ¿Esto qué quiere decir? Que una enfermedad de diferente forma puede atacar a uno o a otra persona. No se calca, siempre hay diferencias, aún muy sutiles, pero siempre hay diferencias. Un antibiótico para una neumonía puede ser bien para un paciente y de repente para otro no actuar como quisiéramos que actúe. Cada paciente es muy distinto a otro, aún con la misma enfermedad, aún con la misma edad, aún con el mismo sexo. Siempre somos diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que actuar en esa orientación, que no hay pacientes iguales. Y esto es cierto, porque tampoco el agente etiológico que va a actuar sobre un paciente no es el mismo. Puede ser un agente ya mutado, puede ser un agente más vigoroso, más viral, ¿no es cierto? Entonces, hasta el agente etiológico tiene diferentes maneras de actuar en un organismo. Entonces, están viendo ustedes que tenemos el gran desafío como médicos de que no podemos tomar como modelo un paciente y pensar que todo lo que venga a acontecer en otros pacientes con la misma enfermedad evolucione, se solucione igual. Cada paciente es muy diferente, reacciona de diferente manera.
¿no? Asimila el medicamento de diferente manera. Hasta sus actitudes de él, que son de tipo actitudinales, son diferentes, ¿no? Unos son pesimistas, otros son tremendamente optimistas, ¿no es cierto? Unos creen en el médico, otros no creen en el médico, otros creen en la medicina tradicional, otros no quieren saber de la medicina tradicional. Todo eso genera la diferencia. ¿Ya? Entonces, quedaremos con esto, que cada paciente es una situación nueva, cada paciente debe ser investigado y el método de la ciencia al que debe utilizarse. Esto quiere decir que cada paciente y las condiciones del paciente, cuando tratamos de investigar, van a ser completamente diferentes. El método clínico, lo que queremos repasar, ¿ya? No es más que un método científico aplicado al trabajo con los pacientes, a nuestro trabajo con los médicos, de los médicos con los pacientes. Eso queremos aplicar un método referencial en base al método científico para hacerlo más riguroso, ¿ya? Con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué etapas debemos involucrar en el método clínico? ¿No? Entonces, cuando viene un paciente hospitalizado, primeramente tenemos que tratar de precisar el problemita que tiene, ¿no es cierto? Es lo primero. Después, mediante la anamnesis y la misma construcción de la historia clínica o del expediente clínico, si ustedes quieren, en algún momento, tenemos que recoger información. Y es una información de fuente primaria. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de fuentes? Fuente primaria quiere decir directamente del paciente. Fuente secundaria quiere decir cuando voy a acudir a la historia clínica, pero sin haberle conocido al paciente. Y fuente terciaria quiere decir de los periódicos, de los libros o de las revistas. Cuando estamos haciendo nosotros el método clínico, tiene que ser con el paciente. Al paciente tenemos que averiguarle y él nos va a dar información de primera mano. Es información primaria. Una vez que tenemos esta información del paciente sobre su problema de salud, vamos a tener nosotros como médicos muchas hipótesis, ¿no es cierto? Vamos a pensar en algunas enfermedades que podrían tratarse. Ojalá que no sean muchos, porque cuando tenemos muchas hipótesis, a veces tardamos más en tener uno o dos hipótesis solamente, ¿no? Entonces vamos a tratar de comprobar ya o ratificar las hipótesis que tenemos. Y hemos quedado con ustedes. Cuando se trata, por ejemplo, de una ictericia, tenemos 15 tipos de ictericia. Ojalá que el paciente ingrese un poco más con el perfil de tener nada más que 2 o 3 posibilidades de ictericia, más fácil de manejar. Y en el cabo de 48 horas ya tener una sola hipótesis de la enfermedad que está cursando en el paciente, ¿no? Ya. Y vamos a tener ya síntomas y signos que nos orienten. Y vamos a poder establecer ya, finalmente como sexto, una terapia y vamos a poder posteriormente hacer una evaluación de cómo fue, lo que se llama pronóstico, ¿no es cierto? Cómo fue. Miren ustedes, estos son los pasos que recomendamos para el famoso método clínico, pero orientado al método científico. Hay que darle una estructura científica. No puede ser caprichosamente coger esto como una cosa de cambiar primero por lo segundo. No, tiene que haber una etapa de fases o de pasos que debo seguir para construir ya una manera científica de encarar las enfermedades en los pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se formula el problema? ¿Ya? Existe una enfermedad, ¿no? Una alteración de la salud de la persona.
Este es el problema por el cual va a venir al hospital. ¿Ya? Pero de repente no viene por el problema. De repente viene simplemente a un control. No es problema. El control es una consecuencia también de nuestra actividad médica. Hemos dicho que en el hospital no solamente vienen por enfermedad, sino vienen por control. No simplemente vienen pacientes. Puede venir una persona sana a hacerse controlar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y necesitamos como médicos, ya, con la mayor nitidez, para eso estamos formados, ya, ojalá ya tener algunos elementos que nos lleven a un diagnóstico de una enfermedad. Entonces, médico entrenado, médico con amplia capacidad, se va a manejar entre los plazos de repente más prudentes de llegar a una posibilidad de un diagnóstico emergente para que la solución sea más rápida, ¿no es cierto? No podemos tardar. Un médico con poco conocimiento probablemente tarde mucho más que un médico que tiene experticia ya, ¿no es cierto? Y vamos a tener que trabajar como con supuestos, ¿no? Podría tratarse de esto si hay una ictericia, podría tratarse de que se ha servido alguna sustancia que ha producido hemólisis de glóbulos rojos, podría ser esa derivada A, ¿no es cierto? Todos los supuestos hay que capturar, ¿no? Porque también podemos tener algunas, digamos, malas interpretaciones, ¿no es cierto? Algunas veces viene el paciente y dice, doctor, he ido al baño y he hecho sangre, ¿no? Cuando se averigua, no era sangre, era que se había servido remolacha y la remolacha tiñe las heces fecales del color de la remolacha sangre y parece ser una hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Entonces, el médico tiene que ya tener precisión en cuanto a una anamnesis para tener un eventual diagnóstico certero, ¿no es cierto? Información primaria, ya hemos dicho, el interrogatorio al paciente es importante. El paciente que nos diga qué siente, ya qué está pasando con él. Es un dolor tipo constrictivo, es un dolor urente, es un dolor como punzada. ¿Qué tipo de dolor? Es un dolor como si fuera ardor. Él nos va a decir, no nos va a decir un pariente, pero podemos acudir cuando la información no es suficiente, podemos acudir a un paciente, a un pariente, ¿no es cierto? Y de eso se trata la construcción de la historia clínica en base a un examen clínico muy detallado, ¿no? Y ya ustedes saben cómo debemos manejarnos en la relación médico-paciente, ¿no es cierto? Dejarle hablar al paciente. Hay que dejarle un poquito de espacio para que él en sus palabras nos explique. Nosotros como médicos a veces queremos cortar, ¿no? No me hable de lo que no le pregunto. Dígame si lo que le esté preguntando sobre eso nomás. Y estamos perdiendo una posibilidad de conocer mucho más allá. Inclusive el paciente nos puede dar el diagnóstico que tiene. Entonces, el interrogatorio al paciente tiene que ser en base a lo que ustedes saben, en relación médico-paciente. Nos va a ir mejor, ¿no? Inclusive decimos, las preguntas no tienen que ser dígame sí o no. Las preguntas tienen que ser para que él un poquito me dé información, preguntas abiertas llamamos, ¿no es cierto? Así. El examen físico debe ser completo. El examen físico muy completo, si ustedes quieren, por aparatos, por sistemas, tiene que haber un protocolo muy especial para manejarse, ¿no es cierto? Y tener una historia clínica lo más rica y detallada posible. No podemos inventarnos en la historia clínica.
No he preguntado de esto y no puedo yo poner, supongo que también esto tiene. No olviden que la historia clínica es un instrumento legal, es un instrumento que nos sirve para investigar, por lo tanto, debe estar muy bien elaborado. Y con ustedes he hablado, creo, no con ustedes, con los de quinto año he hablado sobre los errores que estamos cometiendo cuando estamos elaborando historias clínicas, ¿no? Lo primero, la mala letra. Lo segundo, que no se anota correctamente lo que se está observando, ¿no? Hay todo un documento de cómo en un hospital se manejan los datos que incorporamos a la historia clínica. No hay sello del médico que está tratando, no está firmando el médico, la enfermera no tiene bien ordenadito la historia clínica que se llama expediente clínico. No hay el examen de tomografía que hemos pedido, no hay el de laboratorio, desordenado, manchado con café, manchado con comida, de repente también manchado con orín o alguna cosa ahí especial en el hospital. Así no se maneja una historia clínica, ¿no? Entonces la historia clínica tiene que estar bien manejada, sin errores de ortografía, bien escrito, que se entienda, porque es un instrumento que puede solucionarnos problemas cuando nos hagan una denuncia de negligencia médica, ¿no es cierto? Es un instrumento legal, es un instrumento que corresponde no al paciente, sino a la institución. Por lo tanto, el personal tiene que manejar con una pulcritud a toda prueba. Por eso son los grandes problemas de demanda, ¿no es cierto? Ya. Las hipótesis, o sea, lo que estamos suponiendo que va a ser el diagnóstico, ¿no? Tenemos que, nuestras hipótesis sobre una enfermedad, en lo posible tenemos que comprobarlas, ¿no es cierto? ¿Cómo comprobarlas? No es el momento precisamente con laboratorios y demás. Clínicamente se tiene que tener un acercamiento ya a un diagnóstico, ojalá ya preciso y definitivo, ¿no? Entonces, las hipótesis que vamos a generar tienen que estar bien construidas. No pueden ser hipótesis de que pensaba en esto lejos de un manejo científico y criterioso, ¿no? Lejos de eso. Hipótesis quiere decir lo que estoy pensando que puede ser la enfermedad, ¿no? Ya. Tengo que decir, estaba pensando en tales enfermedades, hecho en laboratorio y había sido esto. Ya, he revisado un poquito más, había sido esto. O sea, tengo que comprobar mi hipótesis o tengo que negar mi hipótesis que estaba pensando. En una ictericia estaba pensando un cálculo enclavado en vesícula. No había sido. Estoy negando mi hipótesis. ¿Ya? Pero había sido una ictericia porque estaba en yungas y posiblemente una fiebre hemorrágica es mi diagnóstico. Tengo que corroborar. ¿Ya? Listo. Entonces, mis resultados tienen que ser producto, ¿ya?, de este análisis científico de la enfermedad y la clínica. El ojo clínico es importante, chicos. Ahora se ha perdido el concepto del ojo clínico. Hasta hace unos 30, 40 años era la base de la formación del médico. ¿Ya? Ojo clínico quiere decir que la clínica mandaba antes que los exámenes complementarios o de laboratorio. En muchas épocas no usaban laboratorio o era simplemente como un documento complementario que ratifique o confirme el criterio clínico. El clínico tenía que darse cuenta con mucha certeza de qué enfermedad se trata. Ojo clínico. Y no basarse, como actualmente,
haré toda una batería de laboratorios y esperando eso para llegar a un eventual diagnóstico. No. Ojo clínico es el ojo que le da cierto prestigio al médico. Tiene que estar entrenado. En algún momento con ustedes hemos charlado que al médico siempre yo lo asimilo como que animalito que tiene que tener una visión de 360 grados, como un camaleón, ¿no? Tiene que tener una visión, pero amplia, sobre las características y condiciones de nuestro paciente para llegar a un buen diagnóstico y para llegar a un buen tratamiento y solucionar el problema, ¿no es cierto? Hacer el tratamiento, ¿no? Es decir, ya tenemos protocolos, ¿no? Entonces, protocolos para manejar cómo se cura una fiebre tifoidea, cómo se cura una leishmaniasis, cómo se cura una leptospiria, ¿no es cierto? Hay protocolos ya. Conocer eso, ¿no? Si hay necesidad de hacer profilaxis, de hacer prevención para el futuro, hay que hacerlo. Asunto del cólera. Hagamos bioseguridad, ¿no? Usted tome estas cosas, póngase barbijos y demás cosas para no contagiar a otros, ¿no es cierto? Y el pronóstico, es decir, ¿va a evolucionar bien o va a evolucionar mal? ¿No? Y miren, podemos tener una historia clínica de esta manera, lo más científica posible, y esto lo incorporamos a los otros documentos de laboratorios que hemos solicitado, de enfermería, de otros médicos que hemos hecho, digamos, interconsultas, y se convierte en expediente clínico. Historia clínica es lo que hemos hecho nosotros. Y que expediente clínico es cuando incorporamos los otros exámenes que hemos solicitado documentalmente, bien ordenadito, bien pulcramente hechito. Eso es lo que queremos, ¿no? Porque eso nos puede defender en algún momento de algunos problemas jurídicos, ¿no es cierto? Entonces, método clínico, expediente clínico, historia clínica. Ahora, entramos al campo ya de la necesidad de que tenemos que usar lo que se llama la información, ¿no? Tenemos que informar al paciente. Para eso le hacemos firmar un documentito que se llama, ¿qué? Consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es un documento que ustedes lo conocen, que debe firmar el paciente o, si éste está impedido, algún pariente para decir, estoy de acuerdo en que me hagan tal procedimiento, tal cirugía, o me siga manejando ese médico porque tengo confianza en él. Entonces, tengo que informar, ¿no? Y la misma historia clínica me debe informar sobre la evolución del paciente, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, no debo tratar de vulnerar el método científico, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, vulnerar quiere decir de que esta relación para construir una historia clínica y encuadrarle al método clínico tiene que ser, como les he reiterado antes, en base a un manejo adecuado de la relación médico-paciente. Eso es capital, porque cuando el médico no digamos se encariña, sino cuando el médico sabe tratarlo al paciente, este paciente no se va a olvidar más de su médico. Está en alguna otra parte que por algún motivo laboral se ha ido, va a volver a consultar por lo menos con la confianza que tiene. Es importante esa relación médico-paciente. ¿Ya? Por otra parte, es importante también que el interrogatorio que hacemos al paciente para construir la historia clínica sea completito. No puede estar incompleto, como es lo que encontramos en las historias clínicas. No se ha revisado
digamos, el funcionamiento del corazón. No sabemos si hay soplos funcionales o orgánicos, ¿no? Y no podemos estar poniendo lo que nosotros pensamos que debe haber sin haber constatado. Tiene que ser historia clínica completa. De esto pasa por estar el paciente recuperado, con secuelas o finalmente muerto. Entonces, una historia clínica completita, ¿ya? Los diagnósticos tienen que estar bien precisados. No podemos estar con diagnósticos fuera de lugar, fuera de contexto. En aquí se ve la calidad de formación del médico, ¿no es cierto? Ya. Pedimos muchos exámenes complementarios, tienen que estar incorporados en el expediente clínico, ¿no es cierto? Si hay necesidad de una interconsulta, hay que hacerlo. No hay que dejar de esperar mucho tiempo, ¿ya? Porque al dejar de esperar mucho tiempo, por el solo hecho, el concepto de ¿qué me dirán los colegas? Que no estoy pudiendo manejar el caso. No, estamos corriendo el riesgo de que el paciente se nos muera y eso debemos evitar. Hay que hacer interconsultas. Dos cabezas piensan siempre mucho mejor que uno, de manera que no es encontrar debilidades cuando se hace interconsulta o cuando se pregunta o cuando se averigua o cuando se interviene con otros. No es malo, pero hay que hacerlo a tiempo, a tiempo. Miren, ese es el famoso método clínico que quería repasar con ustedes, que ustedes tienen mucho más información. Pero yo quería recordarles que este método clínico es una de las, digamos, de las bases fundamentales para la formación del médico que va a estar tanto en consulta externa como en hospitalización y los éxitos que se puede tener cuando se guarda línea, cuando hay que tener un método. Ya les he dicho, el método semiológico, ¿se acuerdan que les he repetido varias veces? Método semiológico, ¿qué? Mirar, palpar, tocar, percutir, auscultar. Hay que hacerlo eso mientras estemos aprendiendo la gran ciencia que es la medicina. Una vez que nos volvemos diestros, podemos hacer algunas cosas simultáneamente. Pero mientras tanto, guardar una línea, guardar los pasos para que nos vaya bien. Y nos va bien. Yo les había conversado a ustedes, no hay necesidad de saber 70 antibióticos para una enfermedad. Hay que saber 2, pero saber 2 con la mayor información que tengo. Cuando reaccione mi paciente atípicamente ante uno de mis 2 medicamentos, yo inclusive saber qué antídotos utilizar, cómo reaccionar. Y no saber 40 antibióticos y no saber todas las alternativas que podrían producirse por el no saber adecuadamente la profundidad de reaccionar ante reacciones adversas. ¿No es cierto? Hay que seguir un método para que nos vaya bien. No olviden ustedes que vamos a encarar nosotros a personas y cada persona que se complica su enfermedad, inclusive que se puede morir, es una deuda que nosotros moralmente lo asumimos. Entonces, chicos, quiero que me comenten ustedes qué cosita quieren que profundice, porque este tema es apasionante, pero yo les traía como método clínico de empiezo sobre los problemas dominantes, porque vamos a empezar a manejar algunas enfermedades vinculadas a los problemas dominantes de salud, ¿no? Que hay, eso hemos dicho, mucha frecuencia que causa morbilidad, pero además
imperfecciones de los servicios médicos que están generando también de que la gente puede enfermarse o pueda morirse en mayor cantidad. Chicos, quiero que ustedes me pregunten, ¿qué partecita queda todavía como para explicar? O quieran hacer un aporte también. Ustedes hacen su aporte, decir, doctor, y yo quiero aportar con esto para que les quedamos el tema. Chicos, no se duerman. Chicos, pregúntenme qué cosita quieren que amplíe. Guara, Doctor Marco levantó la mano. Guara. A ver, ¿qué cosita quieres que amplíe o han entendido el mensaje? Emilio, Sí, doctor. Bueno, yo tengo más que algo que ampliar, una duda. Por ejemplo, o sea, claro, siempre hablamos, ¿no? De que tenemos que tener como este método y seguir generalmente las guías que nos ponen. Y, por ejemplo, todos los años se actualizan las guías. Y, o sea, muchas veces, por ejemplo, nosotros no podemos tener acceso a como a tantos métodos diagnósticos o métodos tratamientos, por ejemplo, que hay en otros países. Entonces también yo tengo como esa duda que, por ejemplo, al momento de tomar un diagnóstico o al momento de un tratamiento, ¿qué sería lo más correcto? O apegarnos a las guías o tal vez apegarnos, digamos, si es que nosotros ya tenemos un poco de experiencia, o sea, apoyarnos de esa experiencia que nosotros tenemos, porque siento que a veces hay muchas dificultades, ¿no? Y se supone que nosotros tenemos que estar actualizados, pero muchas veces al estar actualizados también no, en Bolivia al menos a veces estamos un poco limitados de ciertos diagnósticos y tratamientos. Entonces no sé cómo exacto, podríamos subsanar ese problema que tenemos. ya. Yo creo que tenemos que aplicar en tu pregunta también un método, ya, un método. ¿Cómo yo aplicaría un método en tu pregunta? Ya. Primeramente, nosotros tenemos que actuar en un escenario no virtual, no ideal, en un escenario real, que es nuestra actividad en el país. En este caso, si tú eres médico del Hospital de Clínicas o de una caja, en una realidad local, nacional, ¿no es cierto? Y tenemos por instrucciones ya normativas que cada servicio médico tiene que tener sus protocolos de tratamiento, por ejemplo, de cada patología. Eso no puede estar oculto. Eso es de conocimiento de todo el personal que está en una unidad o en un bloque hospitalario. Hay protocolos. Y este protocolo de actuar en un servicio que hay para el servicio de medicina interna, para el servicio de cirugía, ¿no? Hay protocolos especiales. Tienen que estar en base a los recursos que se tiene en forma local, o sea, en forma de hospital. Y ahí te va a decir claramente, por ejemplo, una neumonía, ¿ya? Usted en la neumonía, después de hacer un diagnóstico de los que tiene que hacer, para el tratamiento usted haga utilizar amoxicilina, por decirte algo. ¿No es cierto? Entonces, ese protocolo te está orientando. Te está orientando en qué antibiótico vas a utilizar como la amoxicilina o puedes complementar con el ácido también, pero la amoxicilina porque sabe que el protocolo, la farmacia del hospital va a contar con amoxicilina que te está orientando el protocolo. Y no puede ser un protocolo que después tú vayas a comprar para tu paciente en la farmacia del hospital y te digan, no hay amoxicilina. Ese protocolo no sirve. El protocolo tuviera que tener la amoxicilina que estás prescribiendo como obligación
obligatorio en la farmacia del hospital, o mínimo existir allá afuera de las farmacias, tener que contar con amoxicilina. El protocolo es cómo debes tratar y cómo debes manejarte ante una eventualidad de diagnóstico, ¿no es cierto? Ahora, ese escenario es el de aprendizaje y de repente de tus primeras prácticas médicas. Después vas a tener que acudir seguramente a digamos, a un simulacro internacional. ¿Qué pasaría si tú te vas a Chile, que es una buena escuela médica? Ya, en ahí va a cambiar un poco tus protocolos y de repente tu misma práctica médica, porque son países avanzados. Y de repente vas a ir a Japón y en Japón ya vas a tener que utilizar la inteligencia artificial como un mecanismo de tratamiento para tus pacientes. Pero de pronto la base es que tienes que asentarte en un escenario donde estás aprendiendo a tener una práctica médica. Y los protocolos existen. Yo conozco muchos protocolos, inclusive de libros no solamente la formalidad de una separata, sino libros íntegros de cómo debemos tratar en algunos hospitales una patología determinada. Son pasos, ¿no? Al iniciar se tiene que estar muy preciso lo que tenemos que hacer como método clínico, ¿no es cierto? Después, tú con la experiencia, vas a generar tus propios métodos de actividad y vas a ver que paulatinamente tienes la obligación de enriquecerlos cada vez más, y eso es la experiencia que vas a lograr después de un tiempo de ejercicio profesional. Pero la base, eso es lo que tenemos que hacer ahora con vos, ¿no? Ya deberíamos estar haciendo una medicina de simulación, ¿no es cierto? Tú has aprendido anatomía en cadáveres. Ya las actuales departamentos de morfológicas ya no están usando cadáveres. Todo es simulación, con muñecos y demás cosas, ¿no? Ya estamos. Antes, para diagnosticar alguna patología funcional, ya vos pedías 20 centímetros cúbicos de sangre para que te hagan pruebas funcionales. Ahora con una gotita tienen todas las pruebas funcionales que tú quieras. Entonces, la tecnología está cambiando. Ya tenemos que incorporar tecnología moderna en ustedes. Ya tendrían que manejar muchos escenarios de inteligencia artificial, manejo de TICs, ¿no es cierto? Mucha simulación. Entonces, está evolucionando la medicina y cada vez la medicina se está volviendo más compleja y, por lo tanto, también más cara, ¿no es cierto? Mucho más cara. Entonces, yo creo que hay que ubicarse en el escenario, Emilio. No te preocupes, hay que siempre actualizarse, pero lo primero es tener una base que se tiene que te dar en la facultad para que tú salgas con todas las competencias posibles como médico general, ¿no? Cuando ya empieces vos en las residencias a hacer especialidad y te vayas al exterior, las cosas vas a ver en otra dimensión. ¿Ya? ¿Alguien más quiere preguntarnos o quiere hacer algún aporte? Es un tema que ustedes lo han tocado. Siempre la historia clínica, el expediente clínico, y los elementos que tienen para elaborar adecuadamente, siempre se lo toca. Pero no obstante, en los hospitales de más prestigio, siempre encontramos, cuando analizamos, una serie de imperfecciones, ¿no es cierto? Una serie de imperfecciones. Ahora decimos, ya tiene que haber historias clínicas digitales, ¿no es cierto?
pero aún seguimos en muchas partes haciendo la historia clínica tradicional, ¿no? Decimos incorporaremos inteligencia artificial. No, seguimos con métodos un poco tradicionales, ¿no? Ojalá la ciencia nos va a llevar a situaciones impredecibles. No sabemos qué va a pasar. De aquí de repente a unos 10 años ya no vamos a necesitar médicos, ¿no es cierto? De repente la computadora nos va a reemplazar. ¿Será bien? ¿Será mal? No sé. Pero la ciencia está avanzando a pasos muy gigantes, ¿no? Listo. Entonces, ¿hay preguntas, chicos? Ya. Estimada Laura, Sí, doctor, estoy acá. ¿Me escucha? ya. Entonces, sí, te escucho. ¿Tienes alguna pregunta o algún aporte, Laurita? No, por el momento no, doctor. Me parece que toda la información ha estado clara y es algo que los chicos también ya han ido viendo hasta cierto punto, pero bien que ahora lo vean más concentrado y más, por así decirlo, dinámico para que ellos puedan aplicarlo también cuando tengan que Claro. Dime una cosa, Laura. ¿Qué cositas de lo que hemos charlado has visto vos en el expediente clínico y en las historias clínicas en el Hospital de Clínicas de La Paz? Uy, casi todo, doc. Algo que me llama ¿Todo mucho la está, atención. todo está bonito? No, no tan ¿Todo bonito, está doc, pero bien? casi todo a medias. Por ejemplo, el consentimiento informado a- a- en toda la experiencia que he tenido, ¿no? En cuarto y quinto año, es que no es tan cuidado. Por ejemplo, todos estos documentos están a cargo de los internos, que todos vamos a ser también internos, pero poco o nada sabemos llenar de estos documentos. Y no tenemos, yo siento tal vez el entrenamiento suficiente como para saber llenar bien una receta, para saber llenar bien un consentimiento informado incluso, porque he visto deficiencia en eso en los internos y yo siento que también podría tener dichas diferencias si es que no me capacito adecuadamente. Pero todo esto, lo que usted indicaba, sí es muy recomendable que lo usemos muy bien, pero lamentablemente en el hospital de clínicas no se ve muy bien, doc. Sí, porque yo tengo un documento que he hablado con los de quinto año, hemos hecho un estudio del expediente clínico, no solamente de la historia clínica, del expediente clínico del hospital militar, el hospital que está encima de nosotros, y hemos encontrado por servicios las deficiencias que tienen, por servicios. No hay firma, ni siquiera nombre del médico tratante, letras ilegibles, es la historia clínica manchada con café, manchada con sangre, desordenada. Uh, entonces, y eso, ese estudio lo tenemos, a ver, en algún momento se lo voy a pasar también, para que reflexionemos un poquito, porque si en Cosmil está ocurriendo eso, en el Hospital de Clínicas puede estar también repitiéndose, ¿no? Repitiéndose, porque no tenemos nada digitalizado todavía, pues, todo es escritura a mano, ¿no? Errores. Bueno, entonces esto nos sirve, Laura, como una reflexión. Entonces, ¿quedaremos para vernos el día miércoles, Laurita? Sí, doctor, ya les había hecho recuerdo a los Listo. chicos también Y y tienen. chicos, que vayan leyendo, que vayan leyendo. Ya les he indicado a ustedes, la mitad de las preguntas van a ser seguramente, serán sobre el cuadro de contingencia, ¿no es cierto? De repente, bueno, ustedes ya más o menos se conocen, van a tener necesariamente que trabajar sobre, por ejemplo, sensibilidad y especificidad, cómo se calcula, ¿no es cierto? Cómo se calcula un trabajo de, por ejemplo, de caso control, ¿no es cierto? Entonces vayan ustedes con el suficiente tiempo, les estoy dando un mensajito para que vayan reforzando y nos veremos el día miércoles, Laura. Chicos, que les vaya bien, no se olviden de leer, no leer. Leer es otra cosa,
estudiar. Leer es el periódico. No hay necesidad de precisar. Estudiar, conocer. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta el día